Merceluz, ante todo, mil gracias por tu paciencia, por el tiempo y bueno, conociendo la ONCE de tantos años que he vivido en España, me fascina esta innovación tecnológica que han hecho para tener acceso al Camino de Santiago. Me encantaría, por favor, que me dijeses en qué consiste y cómo nace. Pues bueno, nace en el 2016, bueno, también teniendo en cuenta que tanto el presidente como el vicepresidente de la ONCE y su fundación son gallegos y el Camino de Santiago finaliza en Santiago, como bien sabéis, y es Galicia. Entonces, bueno, ese interés, ¿no?, de que el camino pues, sea accesible para todo el mundo. Es verdad que la peregrinación a Santiago siempre, desde sus inicios, ha llevado el peregrino enfermedades de una ciudad a otra y, por lo tanto, discapacidad. Y entonces la peregrinación siempre estás buscando en ese lugar santo, de alguna manera, esa curación o esa sanación que en principio tenía un carácter puramente religioso. Ahora pues la gente lo realiza por muchos motivos, no solo por el religioso, sino a veces el ponerse a prueba, si puede realizarlo caminando, a veces a nivel cultural, ¿no?, de de ese patrimonio cultural que puedes encontrar a lo largo del camino. Entonces, bueno, desde la Fundación ONCE no podíamos dejar atrás, ¿no?, a las personas con discapacidad, porque es uno de sus objetivos, ¿no?, la formación y el empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Esos son los dos grandes objetivos de la Fundación. Por un lado está la ONCE, que como bien sabes es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La ONCE es DEI para ciegos y nace en el año 38 y se autofinancia a través de esas loterías de la venta del cupón. Esa sería la ONCE. 50 años después, en el año 88, porque la ONCE ya tiene 80 y pico años de trayectoria, porque nació en el año 38, en el 88 nace la Fundación ONCE. La Fundación ONCE es el paraguas de todas las discapacidades, no solo de la ceguera. Por eso se crea la Fundación, para dar empleo, o sea, para formar a las personas con discapacidad y, por lo tanto, el empleo y la accesibilidad universal. Sin accesibilidad no hay empleo, ni hay formación tampoco. Entonces, dentro de la Dirección de Accesibilidad hay 4 líneas estratégicas importantes. Por un lado es la accesibilidad al entorno construido, a lo que es la arquitectura o el urbanismo. Y por otro lado es la tecnología. La tecnología hoy en día es una aliada de las discapacidades, porque muchas de las soluciones tecnológicas ayudan a que las personas con discapacidad puedan, pues yo qué sé, leer a través de un programa de síntesis de voz el ordenador para una persona ciega, o dictarle a un ordenador la gente que tiene movilidad reducida en las extremidades superiores, etcétera, etcétera. Y la cultura y el ocio, que es el área que yo llevo. ¿Vale? En la cultura y el ocio, pues es el acceso a la cultura, ya sea el patrimonio o ya sea, pues bueno, en cualquiera de sus disciplinas, las artes plásticas, las artes escénicas, el cine, da igual. Y el ocio sería el turismo. El turismo lo engloba todo, engloba lo que sería esa accesibilidad en toda su cadena de valor, en el transporte, en el momento de que una web tiene que ser accesible para que la persona escoja ese viaje, saque sus billetes de un museo, por ejemplo, etcétera. O sea, desde ese momento que consultas una web, esa web tiene que ser accesible para organizar tu viaje. El transporte, evidentemente, si tienes que coger un avión, ese avión tiene que ser accesible, o un tren, o lo que sea, para llegar a ese destino que has elegido para realizar ese turismo. Lo mismo, todo eso también es aplicable al Camino de Santiago, ¿no? Hasta que decides, en este punto puedo empezar el camino, ¿qué es lo que me encuentro? Dónde alojarte, dónde comer, qué visitar, todos esos lugares, porque no es solo cerrar ese viaje, llegar al destino, pero si luego me tengo que quedar prisionero en el hotel porque no puedo visitar nada, no puedo ir de compras, no sirve para nada. Y entonces cuando vuelves, explicar esa experiencia. Toda esa cadena de valor, toda esa cadena de accesibilidad tiene que existir. Entonces, desde ahí, pues el esfuerzo que hace la Fundación. Y por lo tanto, no podíamos olvidarnos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, con tantos peregrinos que llegan a lo largo de todo el mundo, ¿no? O sea que, sobre todo de Oriente, pues viene mucha gente, japoneses, coreanos, toda Europa y bueno, también de Latinoamérica, quiero decir, o de Estados Unidos, ¿no? Que es un camino muy concurrido,
Y bueno, pues, ¿qué se ha hecho para poderlo hacer accesible? Evidentemente, la orografía del terreno no la vamos a tocar. Si hay una montaña, no la podemos salvar para la discapacidad física. Pueden haber algún camino alternativo, yendo por carretera o haciéndolo en tándem o en la silla de ruedas o en lo que sea, ¿no? O hacer parte de las etapas de que sí lo sean, ¿no? Porque el suelo está bien compactado, que no hay pendientes pronunciadas, etcétera, etcétera. Pero sí que nos quedaba una pata importante, que es la orientación en el camino, que no solo sirve para las personas con discapacidad, sino que para todo el mundo, aquella persona que no se orienta, ¿no? A veces no es suficiente la señalética, o sea que si está la conchita, las flechas, no es necesario solo eso, porque hay tramos del camino que no, o desaparece la señalética porque está pintada en un árbol o en una piedra, o porque alguien, o por vandalismo, por lo que sea, ha desaparecido, o por lo que sea. Entonces, estas aplicaciones que se han desarrollado son de guiado mediante sonido 3D. Es una aplicación que te permite, es como un GPS, por entendernos, que te orienta por ese camino. Entonces es como el cuento, por ejemplo, supongo que lo conocéis, del purgarcito, ¿no? Que va tirando miguitas de pan y cada miguitas de pan sabe luego el camino de vuelta, ¿no? Porque va encontrando todas esas señales que va haciendo. Pues esto funciona mediante sonido. Es cada X metros hay un toc, 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 te va diciendo que vas por el camino correcto. Si hay una bifurcación y te desvías, entonces salta enseguida el propio teléfono que te dice dese media vuelta. ¿Por qué? Porque ya no vas por el camino correcto, por ejemplo, porque no has cogido el de la derecha y era por la izquierda, por ejemplo, ¿eh? Luego te avisa de todas aquellas alertas y peligros que te puedes encontrar o todos aquellos hitos o puntos de interés para visitar. Entonces te va diciendo fuente de agua potable, por ejemplo. A 5 metros se encontrará una fuente de agua potable. Justo, caminas 2 o 3 pasos y allí está la fuente de agua potable. Te puede decir, cuidado, pendiente pronunciada con escalones. Todo eso también sirve para las personas que tienen problemas de visión o que tienen ceguera, aunque el ciego no viaja solo a un espacio que no conoce. Es una aplicación gratuita. Es una startup, o sea, la Fundación ONCE también tiene unas aceleradoras que a empresas muy jóvenes les ayuda a todos aquellos proyectos o aquellas iniciativas, o en este caso esta aplicación, el acelerarlo para poderla poner en marcha. A cualquier peregrino que venga a España y haga el Camino de Santiago francés, porque caminos hay muchos, claro. Está el de la Isla de la Plata, está el de Levante, el del Norte, el Primitivo, hay muchísimos, pero el más conocido, el que viene de Europa y entra tanto por Roncesvalles, en el Pirineo, o por Somport, pues son los dos ramales que luego se convierten en uno solo. Y ese es el camino que se ha hecho la geolocalización. Ok, ¿la otra aplicación? Este sí es Sunscape. Esta es de Microsoft y Sunscape también funciona por sonido 3D, es un sonido binaural y que sirve para encontrar en cualquier población pues esa farmacia o yo qué sé, aquella necesidad, o dónde comer, o dónde a lo mejor alojarte, en ese casco urbano, ¿no? Cuando el camino pasa por alguna población. Ese sirve para eso. Y Sunscape solo está para iOS, en cambio Blind Explorer tanto para Android como para iOS. Se puede descargar las dos. Y luego tenemos la aplicación de IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, aquí en España, que están todas las etapas. Entonces te dice cuál es el trayecto de cada una de las 33 etapas que son, porque se suelen agrupar en 25 kilómetros aproximadamente, que es lo que una persona puede hacer si está entrenada. Si no, tú puedes elegir esa etapa y hacer 10. Cada uno hace lo que puede hacer o empezar de donde quieras empezar. Si vives muy cerca de Galicia, pues empezarás desde donde sales de tu casa. Si vives más lejos, empezarás, igual que los europeos, pues salen desde Francia, desde Bruselas o de donde tengan que salir. Claro. ¿Vale? Sí que es verdad que la ONCE es la única institución en el mundo que existe a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque la ONCE tiene un soporte económico que es el trabajo de las personas ciegas vendiendo esa lotería. Entonces, de ahí es la fuente de ingresos, ¿no?
de la ONCE. Luego se crea la fundación. Es verdad que la fundación como tal, que es donde estamos nosotros, viene financiada del 3% que se le pasa. Ya digo, abarcamos todas las discapacidades. Nosotros cuando hablamos de accesibilidad no solo hablamos de la ceguera, sino que hablamos de todas las personas, ¿no? Y es verdad que lo que es bueno para mí será bueno para el otro. Si yo hago una explicación, por ejemplo, imagínate las personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Las personas, pues yo qué sé, con síndrome de Down, personas que tienen una capacidad cognitiva, o las personas mayores que van perdiendo capacidad cognitiva, o los niños que tampoco tienen una formación en muchos aspectos. Si tú explicas algo en lectura fácil, de una manera sencilla, sin un lenguaje complicado, llegará al que tiene una formación, llegará al que no la tiene. Entonces vamos a hacerlo en esa lectura fácil. La capacidad empática es lo que solventa mucho. Ahora, apoyada por nuevas tecnologías, es genial, genial. Y por eso me llamó tanto la atención, porque conozco la ONCE, sé lo que yo compraba, el cachito el cachito de lotería, y además con la tranquilidad de que sé que iba a un lugar correcto. Hacen maravillas a un montón de personas. Tú lo ves los edificios, ves las cosas, ves los accesos. Todo lo que hacen es tangible, ¿verdad? Y en otras ocasiones dices, bueno, ¿y dónde están? Si somos tantos millones que estamos comprando lotería X, Y, Z, y no ves los resultados, con ustedes se ven los resultados. Por eso la tranquilidad y la confianza y la honorabilidad de una institución como es la ONCE. Ante todo, pues, mis respetos. Es un privilegio para mí poder ser vocera de algunas de las iniciativas, de las miles de iniciativas que tienen todos ustedes, y es un trabajo que habla muy bonito del ser humano, porque es donde se necesita y es donde están, y eso es lo maravilloso de esta fundación. Yo quisiera ponerte a tu disposición nuestro medio, ¿verdad? Sin la más mínima duda, para poder difundir todo lo que hay y poder difundirlo a otros países, sobre todo acá del otro lado del charco, porque tenemos que aprender, tenemos que implementar y tenemos que seguir grandes ejemplos. Para mí la ONCE es un gran ejemplo y es un privilegio, te repito, poder abrir por primera vez un espacio en mis producciones para la ONCE y contigo.